Buenas tardes. En esta videocápsula les vamos a explicar cómo afectó el estrés que generó el confinamiento por la pandemia de COVID-19 a la duración del sangrado menstrual en unas alumnas de la UAM Iztapalapa, en un estudio que hicimos la doctora Adriana Morales y su servidor, el doctor Armando Ferreira Nuño. A inicios del 2020, al concluir el primer año de la pandemia del COVID-19, diversos centros científicos y de salud en diferentes países empezaron a reportar que el estrés generado por el confinamiento estaba afectando la salud física y mental de las personas. A finales de ese mismo año, la doctora Adriana Morales también empezó a percatarse que sus alumnas de la asignatura de ritmos biológicos estaban experimentando diversas alteraciones en su estado de ánimo y salud debido a este confinamiento. Ante esta situación, y como parte de la asignatura de ritmos biológicos, decidimos evaluar si el estrés provocado por el confinamiento del COVID-19 estaba alterando la duración del sangrado menstrual de estas alumnas y qué relación estaba teniendo con su estado de ánimo. Para este estudio, 20 alumnas contestaron un sencillo cuestionario sobre la duración de su sangrado menstrual, tanto antes del confinamiento por COVID como durante este confinamiento, en los 3 meses que duró el curso de ritmos biológicos. Asimismo, se les pidió que registraran qué tanto habían percibido las siguientes emociones: ansiedad, desesperación, tristeza, desgano, enojo, dolor emocional o duelo por la pérdida de un ser querido y alegría. En los siguientes niveles: nada, poco, regular o mucho, a lo largo del tiempo que duró el curso, que se impartió en el periodo de confinamiento entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021. De las 20 alumnas que participaron, 2 de ellas fueron descartadas porque no dieron información acerca de las características de su menstruación antes de la pandemia. En 8 de ellas no hubo ningún cambio, mientras que en 10, que fue el 56%, presentaron un cambio en su menstruación de 2 o más días. De estas 10 alumnas, 7 de ellas presentaron un incremento en la duración de su sangrado menstrual, mientras que en 3 hubo un decremento. En las 7 en las que hubo un incremento en la duración de su menstruación, las emociones que más prevalecieron en ellas durante el estudio debido al confinamiento fueron la ansiedad y la desesperación. Nuestros resultados han sido similares a los obtenidos en estudios científicos recientes. Por ejemplo, el doctor Osimek y colaboradores analizaron la menstruación de 210 alumnas de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos entre los meses de julio y agosto de 2020, ¿sí? Encontrando que el 54% de ellas presentaron cambios importantes en su menstruación y de todas ellas el 34% presentó un aumento en la duración de su sangrado menstrual. Todas las mujeres que resultaron afectadas sintieron mayores niveles de estrés de esta población. En un estudio similar, el doctor Phelan y colaboradores, en el mes de septiembre de 2020, realizaron un estudio similar en 1,031 mujeres en el Trinity College de Irlanda. De ellas, el 46% presentó cambios en cuanto a la variabilidad de la duración de su sangrado. De manera semejante, estas personas que presentaron estos cambios fueron las que sintieron mayores niveles de estrés de toda la población estudiada. Otro ejemplo fue el de Brumbels y colaboradores
que en los meses de mayo y junio de 2020 realizaron un estudio similar en 749 mujeres de diferentes razas y países del mundo y encontraron que en el 53% de ellas presentaron cambios en su menstruación. Y del total de la población, el 36% registró cambios en la ocurrencia del sangrado. Estas personas que resultaron afectadas experimentaron también un mayor estrés e inseguridad en su trabajo. Por último, está el estudio de Tacmas y colaboradores que realizaron en 952 mujeres enfermeras activas durante la pandemia del COVID-19 entre los meses de noviembre y diciembre del 2020. De estas 952 mujeres, el 98.7% presentó un sangrado irregular. Y estas mujeres que presentaron este sangrado irregular fueron las que sintieron más ansiedad, depresión y estrés en su trabajo. Por lo tanto, todos estos datos confirman que el estrés que generó el prolongado confinamiento de la pandemia fue de tal magnitud en algunas mujeres que pudo alterar el ciclo menstrual en diferentes partes del mundo. En esta infografía podemos ver algunos de los principales factores estresantes que estuvieron presentes durante el confinamiento. El confinamiento provocó, como es el caso de estas alumnas, la pérdida de la vida escolar o bien del empleo. Esta pérdida de empleo, a su vez, provocó un menor ingreso familiar. También hubo un incremento en el trabajo doméstico y home office o trabajo de oficina en el hogar. A su vez, estos cambios provocaron cambios en las rutinas diarias y de alimentación. Además, el miedo a contagiarse de COVID, así como la irritación por el confinamiento forzoso en el hogar, incrementó, y el consumo de drogas y alcohol incrementó la violencia intrafamiliar. Por último, todos estos factores provocaron el insomnio y cambios en el ciclo sueño-vigilia. De todos estos estresores, se ha considerado que el insomnio y la mala alimentación fueron los principales factores estresantes que modificaron el ciclo menstrual de las mujeres por el confinamiento de COVID a nivel del mundo. En esta infografía mostramos cómo los factores estresantes son capaces de provocar alteraciones importantes en las hormonas del estrés. Primero, a nivel del hipotálamo, se incrementa la producción de la hormona liberadora de hormona adenocorticotrópica o CRH. Esta hormona sale del hipotálamo por vía sanguínea, llega a la hipófisis e incrementa a su vez la producción de la hormona adenocorticotrópica a nivel hipofisiario. Este incremento va a hacer que la cantidad de cortisol en la glándula suprarrenal también se incremente. Luego, el cortisol va a llegar por vía sanguínea tanto a nivel de la hipófisis como el hipotálamo y junto con el incremento en el factor liberador de la hormona corticotrófica van a producir una inhibición de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual a su vez va a disminuir los niveles de producción de LH y prolactina a nivel de la hipófisis. Esta disminución en estas hormonas es la que provoca a nivel del útero una modificación en la duración y magnitud del sangrado menstrual. Finalmente, en la siguiente infografía, mostramos lo que se puede hacer para contrarrestar el estrés que provoca el confinamiento o bien otras situaciones problemáticas. Como se sabe,
Aún la pandemia del COVID está provocando situaciones de confinamiento en diversos países de Europa. Por eso, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones similares están difundiendo entre la población aquellas actividades que pueden ser útiles para afrontar o disminuir el estrés ocasionado por el COVID-19. Entre estas actividades se encuentran las siguientes. Primero, cuando estés estresado, habla con quien puedas, con quien creas que pueda ayudarte. 2, comunica tus sentimientos a familiares o amigos. 3, consume una dieta apropiada y haz ejercicio. 4, conserva un horario al realizar tus actividades diarias. 5, respeta un horario para dormir y procura tener un sueño reparador. 6, no consumas tabaco, alcohol o drogas para evadir tus emociones. 7, ve programas o realiza actividades que te relajen. Y 8, consulta noticieros confiables y evita medios de información amarillistas por exagerar los hechos. Bien, eso es todo. Por su atención, la doctora Adriana Morales y yo les damos las gracias.